acá tenemos a dos católicos que dicen que necesitamos leer otras fuentes para llegar a la verdad y para entender el Evangelio. Veamos al primero, que habla de los padres de la iglesia. Una de las razones que me llevaron a plantearme seriamente el catolicismo fue el acercamiento con estos documentos. Ah, Santi, pero estás poniéndole más valor a estos documentos que la Biblia. No, sino porque tengo la intención de interpretar correctamente la Biblia, de entender qué es lo que la Biblia enseña, particularmente el Nuevo Testamento, es que me voy al cristianismo más antiguo, a aquel cercano al libro de los Hechos. Podríamos decir que lo que estamos leyendo es Hechos capítulo 29. Vieron que el libro de los Hechos termina en el capítulo 28. Bueno, lo que estamos leyendo podría ser Hechos capítulo 29. Evidentemente, necesitamos leer los padres de la iglesia para entender cómo el cristianismo se desarrolló. Pero si vamos a leer a los cristianos más antiguos, es leer la propia Biblia. Ahí es donde vamos a ver cómo originalmente se entendió el texto. Y recordemos, fue recibido por judíos ya el segundo, tercer, cuarto siglo. Eso ya ha sido influenciado por el Imperio Romano, por las religiones romanas y por las filosofías romanas. Más que todo, el platonismo. Entonces, que no es romano, que es griego. Entonces, tenemos que, si queremos en realidad saber la verdad, lo que creyeron los cristianos más antiguos, los cristianos más antiguos son los que están en la Biblia, no los que están después en el segundo siglo en adelante. No se puede quitar la validez y la importancia de leer a esos cristianos, pero no los podemos poner sobre los cristianos más antiguos, que indudablemente y no se puede negar que son los cristianos que encontramos en las escrituras. Y sobre aún estudiar Hechos 29, o que ese cristianismo del segundo siglo es Hechos 29, bueno, eso no solamente lo dice aquí el usuario, sino que también lo están diciendo muchos, y sí hay una asociación en Estados Unidos que se llama Hechos 29, así que eso es algo que siempre se ha dicho dentro del cristianismo. Vamos a ver ahora al segundo, a ver qué nos dice. Que leen el inicio del Evangelio según San Juan sin una debida formación en el tomismo, y ese inicio del Evangelio es ambiguo y es oscuro. El inicio del Evangelio según San Juan, si no tiene una debida formación en el tomismo que va a clarificar, o sea, entonces yo lo que digo, porque yo doy clases de filosofía, y yo siempre digo, lo que yo le explico a mis alumnos tienen que poder entender mis hijas, si no estoy explicando mal. Y eso que explicamos, Wittgenstein, Hegel, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Platón. El segundo hace el mismo error que el primero. Pone, en este caso, a Santo Tomás como la clave para poder entender a un texto judío del primer siglo. O sea, que 1000 años después aparece alguien que nos va a enseñar qué es o cómo se debe de leer un texto judío. Igual como lo que estamos viendo en el anterior personaje, que nos dijo que estudió los padres de la iglesia para poder entender la Biblia, teniendo la Biblia a mano. Ahora viene este otro personaje que dice que para entender el ejemplo que da el Evangelio de Juan, hay que saber tú mismo. Bueno, entonces es el mismo error que hacen muchos protestantes, que según ellos es leyendo a los puritanos o leyendo a los reformadores que van a entender las escrituras, o leyendo al pastor de hoy que van a leer, al apóstol de hoy. Es el mismo error de siempre. ¿Por qué? Porque somos humanos, seamos católicos o protestantes, siempre se quiere apelar a algo o a alguien que nos explique el texto. En este caso de Santo Tomás de Aquino, no puede él explicarnos el texto judío del primer siglo, que es el Evangelio de Juan. El error de muchos católicos es que aún siguen la interpretación ya descartada de que el Evangelio de Juan, cuando habla de logos, por ejemplo, está hablando acerca de el concepto de sabiduría griega. No es así. Está hablando de el logos que vemos en el Antiguo Testamento, el Dabar de Dios, la palabra, el memra de Dios. Ahí está, mejor dicho.
el memra de Dios, eso es lo que está hablando. Entonces, si no entendemos a Juan dentro de su contexto judío, por mucho que vengamos a leer a Santo Tomás, no lo vamos a entender a Juan, porque Juan está escribiendo dentro de un concepto, de una cosmovisión judía. No está escribiendo una cosmovisión 1000 años después, que no tiene nada que ver, o que hay conexiones, pero que no tiene como base la filosofía platónica, pero tiene como base lo que los judíos del Segundo Templo pensaban. Así que podemos ver cómo estos dos personajes católicos intentan darle credibilidad, que la tienen, no lo estoy negando, pero si no leemos el texto, vamos a llegar a cualquier otra cosa y decir que queremos leer los cristianos más antiguos, pero descartamos a los cristianos más antiguos, que son los cristianos de las Escrituras, y nos vamos detrás de otros cristianos más adelante. Es perder el blanco. Y peor es cuando se dice de que para leer un libro del primer siglo, del contexto del Segundo Templo, para leerlo tengo que leer a un filósofo cristiano 1000 años separado de eso. Por favor, están haciendo un error garrafal. Sí que este usuario dice que él enseña filosofía, pero por lo visto no sabe de exégesis, no sabe de contexto del Nuevo Testamento. Así que yo les invito a que, si este corto video les ayuda a responder estos puntos de vista que están poniendo, y como repito, no solamente estos usuarios católicos romanos, este problema, este error lo hacen también los protestantes, y lo hacen todos los que no saben leer los contextos, los que no saben griego, los que no saben hebreo, los que no indagan las Escrituras, los que no se empapan del contexto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento cuando se habla del Antiguo Testamento, sino que están tratando de interpretar la Biblia con textos, con personajes muy después, muy separados del contexto. Una cosa que debemos de hacer es de que la Biblia no se debe de interpretar conforme a nuestras confesiones de fe, conforme a nuestros concilios, pero conforme a lo que la Biblia enseñó en ese momento. Porque el problema con lo que el segundo usuario está diciendo es de que cuando Juan escribió, como no estaba Santo Tomás, nadie podía entender eso. Y sabemos que no. Ellos escribieron para una comunidad, para que ellos entendieran lo que se está hablando. Y Juan nos da la razón por la cual escribe, para que conozcamos y tengamos vida en el Hijo de Dios. No es que vino 1000 años después Santo Tomás y nos dijo eso. Así que si a usted le ha ayudado esto, déjeme un like, suscríbase a este canal y también deje su comentario abajo para poder entonces seguir esta conversación. Que Dios le bendiga.